personas sin pensar. Por ejemplo, reconocer las caras de las personas. Somos capaces de ver una persona y decir, mira, esta persona la conozco yo, o al menos sé que es una persona. Ese tipo de cosas, o por ejemplo, nos están hablando y, pues bueno, si no tienen ningún tipo de paciencia ni nada por el estilo, pues eres capaz de entender lo que te están contando. Vale, este tipo de cosas que a nosotros nos parecen tan naturales, cuando ya queremos hacerlas automatizadas con el ordenador, pues ya no resultan tan sencillas. Bueno, por ahí veo al fondo que algunos alumnos que tuve en programación 1, en las prácticas de programación 1, que si recordáis, cuando estáis programando, lo que hacéis es dar una serie de instrucciones al ordenador para que lleve a cabo una tarea. ¿Vale? El problema es que cuando las tareas son tan complejas, como por ejemplo reconocer una cara dentro de una fotografía, pues ese tipo de procesamiento, dar una serie de instrucciones que sean secuenciales y que sean fijas, por así decirlo, pues ya no sirve. ¿Vale? Y hay que hacer que el ordenador vaya aprendiendo. ¿Vale? Esto es lo que os quiero contar un poco en la charla. Entonces, bueno, voy a empezar primero con lo que se conoce como definición de aprendizaje automatizado, Machine Learning, que es un campo del estudio de la inteligencia artificial que da a los ordenadores la habilidad de ir aprendiendo, ¿vale? Sin ser explícitamente programado. Es decir, no se programa para que resuelva una tarea, sino que el ordenador va aprendiendo cómo resolver la tarea. Bueno, otra definición es, en un programa de ordenador se dice que aprende de una experiencia, si con respecto a una tarea y una medida de rendimiento, de cómo de bueno es contra esa tarea, pues a medida que va aprendiendo, pues su rendimiento va a mejorar. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, esta foto que es de las pocas fotos que tengo yo con Clara. Somos compañeros de despacho desde hace muchos años. Pero bueno, estuve una época en Escocia y bueno, me invitó hace ya 2 cursos a dar una charla. Y bueno, como veis aquí, pues estábamos más jóvenes, yo tenía barba, algo más de pelo. Clara tenía otro peinado, seguramente. Otro color, seguro. Bueno, ahora es parecido, no hay mucha diferencia. Entonces yo creo que aquí todos seríamos capaces de decir, si nos dicen ahora, dibújame con un cuadrado dónde están las caras de estas personas. Yo creo que todos seríamos capaces de hacerlo y no nos costaría nada. Incluso seríamos capaces de decir, bueno, pues el de la izquierda es Jonathan y el de la derecha es Clara. ¿Vale? Esto, cuando lo tiene que hacer un ordenador, es realmente un problema que no es sencillo. Bueno, esto por ejemplo lo habréis visto en Facebook, si tenéis alguno de vosotros, que cuando subes una foto te da la opción de etiquetar a las personas que son conocidas. E incluso te da sugerencias de quién puede ser. Bueno, esto es un problema que sería muy chulo de explicar, pero un programa no puede ser directamente programado para encontrar campos. ¿Vale? El problema es que hay muchas situaciones, una persona puede estar mirando de frente, de perfil, o puede, yo qué sé, tener distintos rasgos, con distintos tener distintos colores, etcétera. Entonces no es sencillo. Entonces, por ejemplo, si entráis a esta página de aquí, de skygeometry.com demo, pues es capaz de detectar las caras bastante bien. Pero bueno, la idea es que esto lo que va haciendo, muy rápidamente, sin entrar al detalle, es un cuadrado que empieza desde la esquina superior izquierda y lo va desplazando por toda la imagen, de izquierda a derecha y luego de arriba, buscando y diciendo, vale, esto que tengo en este cuadradito es una cara o no es. ¿Vale? Entonces la idea es que el programa va aprendiendo, a medida que le vamos indicando más y más información, a reconocer lo que es una cara y lo que no es. Incluso este programa es muy listo y te da información, por ejemplo, de pues si es un chico o es una chica, si está sonriendo, si lleva gafas. Pero bueno, vemos que no son completamente fiables. Yo aquí no tenía 15 años, ¿vale? Eso me consta. Estaba joven, pero no tanto. Vale, eso sí, estaba feliz, pero bueno, como veis, yo creo que todos seríamos capaces de decir que ahí en esa foto tenía más de 15 años, pero esto no es capaz de decirlo. Bueno, más ejemplos. Si habéis entrado, por ejemplo, a las páginas de Amazon o en general páginas en las que puedes hacer compras,
Ahora te encuentras normalmente en una sección que te da recomendaciones, ¿vale? Te dice, dependiendo de las cosas que hayas ido comprando, te da sugerencias de qué te puede gustar y qué puedes comprar, ¿vale? Pues bueno, esto es también una tarea que va aprendiendo a medida de distintos ejemplos, de lo que ha comprado otra gente que tiene gustos parecidos a los tuyos. Bueno, otro ejemplo en Spotify, que te va recomendando música que te puede gustar. Este, que es una página que te dice qué libro deberías leer a continuación. Si has leído una serie de libros, pues tú das esa información y él te va a decir un libro que te puede gustar. Y otro ejemplo en Netflix, una plataforma de vídeos, que bueno, es la misma idea, te va dando recomendaciones. Más ejemplos de aprendizaje automatizado, pues yo creo que uno que conocemos todos es el detector de spam, ¿vale? Que nos dice en nuestro correo una serie de mensajes, los va mandando a una carpeta de spam si son pues correos no deseados. Y eso, pues, la idea es que va aprendiendo a medida de la experiencia. Si os fijáis, si tenéis Gmail, tenéis un botoncito cuando leéis el correo que dice, que puede decir esto es spam. Entonces, cuando tú le estás diciendo que esto es spam, lo que hace el programa por atrás es aprender que ese mensaje no es deseado. Y luego va a evitar que te lleguen ese tipo de mensajes a la carpeta principal. Y otro ejemplo que yo creo que es bastante asombroso son los de reconocimiento de voz. Si tenéis, por ejemplo, un móvil, un iPhone, tenéis por ahí Siri, o si tenéis Microsoft, tenéis Microsoft Cortana, que va reconociendo lo que va diciendo. E incluso puede hacer búsqueda. Y una aplicación que es realmente impresionante es el Skype Translator, que esto lo que hace es que tú puedas tener una conversación en Skype con otra persona que está hablando en otro idioma y a medida que va hablando la otra persona te va poniendo automáticamente los subtítulos de lo que te está diciendo en el idioma que tú quieres. Y otra aplicación que posiblemente conozcáis es la de Shazam, que tú pones en el móvil, bueno, está sonando una canción, tú pones el móvil y te reconoce la canción. ¿Vale? Todo esto son ejemplos de reconocimiento de aprendizaje automático. Bueno, en general, ¿cuándo se aplica el aprendizaje automatizado? Pues cuando se tienen muchos datos, cuando el problema no es claro y no se puede determinar, no hay una serie de reglas que te digan, pues esto siempre es así. Por ejemplo, la voz, pues cada uno tenemos nuestro tono de voz, entonces no se puede programar solo para un tono de voz. Habría que es la idea de que no puedes programar solo para una cosa concreta, sino que tienes que ir aprendiendo a partir de lo que va hablando la gente. Bueno, muchos ejemplos, por ejemplo en robótica, en procesamiento de imágenes, procesamiento de lenguaje, en la búsqueda en la web, en diagnósticos médicos, etc. Bueno, esto como introducción, para que veáis un poco el tipo de cosas que se pueden hacer cuando se utiliza el aprendizaje automatizado. Entonces, de lo que voy a hablar, ya me voy a poner un pelín más técnico, van a ser de 3 temas, no voy a explicar los métodos que hay por detrás de, por ejemplo, reconocimiento de caras o cosas así, sino que quiero explicar la base, para que tengáis al menos una idea de en qué consiste en este tipo, qué es lo que hay por detrás, ¿vale? Para que veáis, os hagáis una idea. Bueno, para ello lo primero que voy a hacer va a ser hablar de una cosa que se llama extracción de propiedades. Luego hablaré del aprendizaje no supervisado y luego del aprendizaje supervisado. Bueno, empiezo con la extracción de propiedades. Bueno, la extracción de propiedades es el primer paso que hay que hacer, que hay que dar cuando queremos aplicar aprendizaje automatizado. La idea es, tenemos un objeto, tenemos, por ejemplo, caras, y tenemos un cuadrado que tiene una cara y un cuadrado que no tiene una cara. Entonces la idea es obtener una serie de propiedades que nos identifiquen lo que van a ser caras de lo que no van a ser. Ahora veremos un ejemplo, varios ejemplos. Y bueno, la idea es que vamos a describir ese objeto mediante una lista de propiedades. Y bueno, va a haber distintos tipos. Pues va a haber descriptores binarios, numéricos, nominales o secuencias de caracteres. Vamos a ver algún ejemplo que se ve muy bien. Bueno, un ejemplo de atributos binarios. Imaginad que queremos saber a quién va a votar una persona en las próximas elecciones. Bueno, estos son unos datos que saqué
de los votos en Estados Unidos. Bueno, es un conjunto de datos que está libre en Internet. Y la idea era, a partir de una encuesta que le habían hecho a la gente, determinar a quién iba a votar. Si iba a votar al Partido Republicano o al Demócrata. Entonces, esto era una serie de preguntas que se les respondían sí o no. ¿Vale? Pues esas respuestas de sí o no, lo que nos hacen es describir a un objeto, una persona. Más ejemplos. Este es un ejemplo de huellas de ADN, es un ejemplo en el que hemos estado trabajando el último año con un grupo de biólogas, también de aquí de la universidad. Y bueno, la idea es que pues estos son fragmentos de ADN, y lo que tenemos es que cada fragmento de ADN se va a identificar por estas banditas, ¿vale? Y estas bandas tienen asociados unos números. Entonces, para identificar unas bandas, lo que podemos hacer es dar la lista de los pesos moleculares, que son esos numeritos. Y así lo que hacemos es describirla. Pero bueno, también se podría hacer de otra manera. Si esto, en vez de verlo, bueno, esto no me para explicarlo, pero están asociados y ellas saben cómo se calcula, etcétera, etcétera. Pero otra forma de hacerlo, ¿cuál sería? Pues imaginar que esta banda pues es una imagen, al fin y al cabo. Entonces lo que podemos hacer es mirar la intensidad de cada una de las columnas, ¿no? Si esto es una columna de píxeles, pues si es muy intenso, pues tenemos un valor. Se hace la media de píxeles. La idea sería una imagen al final de una matriz de píxeles. Entonces lo que hacemos es, una manera sería un píxel, pues va a tener un valor 50, 30, 20, 10, y lo que podemos hacer es pues sacar valor, que sea, sumar, que serían 80, 100, 100, ¿vale? Y este valor lo que nos da es una altura en esta banda. Y una manera de describir pues esta banda sería mediante la gráfica. Y la gráfica pues al final son valores, es una lista de valores que nos mide las intensidades. Entonces de esta manera conseguimos describir este objeto. Cuando nos llegue otro objeto, pues del mismo modo podemos describirlo y va a tener otra serie de valores. Pero lo que nos va a servir esa serie de descriptores es para diferenciar unos objetos de otros, o para decir qué objetos son similares. Bueno, otro ejemplo, pues una base de datos de planta. Pues una planta, lo que podríamos hacer para describirla, de una manera un poco extraña, sería decir dónde se encuentra esa planta, en qué ciudad. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos, luego veremos un ejemplo más adelante, pues en esta base de datos, que es de plantas en América, pues cada planta se describía por una lista de los lugares en los que aparece esa planta. Y eso sirve para describir. Como podéis ver, los descriptores pueden ser de muchos tipos y tener distintas formas. Otro ejemplo pues sería para la clasificación de especies, pues puedes tener una variedad de propiedades. Por ejemplo, la presencia de pelo, que sería un sí o no, si el hábitat donde habita, el número de extremidades, que va a ser de tipo numérico, etc. ¿Vale? Y esto lo que nos permite es describirlo. Entonces, hay dos tipos de aprendizajes automatizados. Uno que es el no supervisado y otro es el supervisado. ¿Vale? En el no supervisado, la idea es que el programa va a recibir una serie de datos y lo que va a buscar son patrones, va a buscar objetos que son similares entre sí. Y bueno, esto también se conoce como clúster en inglés, y la idea es que objetos que son parecidos se van a agrupar en grupos, y objetos que no son parecidos pues se van a separar en grupos distintos. Bueno, un ejemplo. Aquí tenemos una nube de puntos y bueno, si imaginamos una lista de descriptores que describen el objeto como un punto en el espacio, por ejemplo, si tenemos una lista de un objeto que se describe mediante dos propiedades, pues lo podríamos ver con dos propiedades numéricas, pues lo podríamos ver como un punto en el espacio real. Entonces, por ejemplo, aquí yo creo que tenemos un ejemplo donde tenemos una serie de puntos, cada punto nos representa un objeto,
Y la idea es que tendríamos que dividir estos puntos en grupos, ¿vale? Yo creo que todos seríamos capaces. ¿Cuántos grupos veis aquí? 3 grupos, ¿vale? Los podemos hacer con distintos colorines, ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando aumenta el número de datos? Aquí yo creo que tenemos, no sé si son 15, 20 puntos, pero imaginar que en vez de 20 puntos tenéis miles de puntos y millones de puntos, ¿vale? Ya la cosa se empieza a complicar. ¿Y qué ocurre cuando aumentan las dimensiones? Cuando no estás en 2 dimensiones, sino pasas a 3, pasas a 4, pasas a 5, pues ya no puedes visualizarlo. Entonces hay que aplicar otro tipo de técnica. Bueno, entonces hay muchísimas maneras de agrupar los objetos, muchísimos algoritmos. En concreto, pues bueno, aquí tengo algunos: el clustering jerárquico, el K-means, el cobweb, el fuzzy clustering, hay muchísimos, ¿vale? Entonces yo me voy a centrar solo en 2, uno que se conoce como clustering jerárquico y otro que es el K-means, que son 2 de los algoritmos más utilizados, y voy a explicarlos un poco más en detalle. Bueno, pero para explicar eso necesito primero explicar una noción previa, que es una noción de distancia o de similitud, ¿vale? Si queremos agrupar objetos por si están cerca o no, pues tenemos que medir cómo de cerca o de lejos están unos de otros, ¿vale? Bueno, entonces esto es un paso fundamental para el proceso de clustering. Bueno, las de similaridad, ahí me falta una AD. Bueno, las medidas de similaridad, porque toman valores entre 0 y 1, ¿vale? Y van a existir diversas medidas. Bueno, y dada una medida de similaridad, se puede calcular su distancia también. Y la distancia se puede calcular de distintas maneras. Por ejemplo, la distancia se puede definir como 1 menos la similaridad, o como la raíz cuadrada de 1 menos esto, de distintas maneras. Entonces, ¿qué medidas de similaridad podemos tener? Vale, pues imaginar que tenemos vectores numéricos, ¿vale? Entonces podemos verlos como puntos en el espacio, ¿vale? Y para decir cómo de cerca o de lejos están, pues podríamos utilizar, por ejemplo, la distancia euclidiana para medir si un objeto está cerca de otro o no. O la distancia de Manhattan, que es esta formulita que tenemos aquí. También hay otras más, por ejemplo, el coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente del coseno. La idea es que aquí X e Y son objetos que se van a describir como una lista. X sería en realidad X1, X2, X3, Xn, la lista de propiedades, y Y pues sería Y1, Y2, así, y podríamos hacer el campo. Y así podemos medir cómo de cerca o de lejos están unos objetos. Vale, esto con coeficientes numéricos. Pero, ¿qué ocurre cuando no tenemos coeficientes numéricos? Cuando, por ejemplo, tenemos respuestas sí o no, tenemos distintos hábitats, ¿vale? Pues entonces hay que considerar dos casos. Podemos considerar un descriptor, una lista de descriptores, o bien como una lista ordenada, donde importa el orden. Por ejemplo, en el ejemplo de la votación no, de lo que van a votar, el orden en el que se han respondido a las preguntas es importante, ¿vale? Queremos comparar, si por ejemplo ha dicho que le importa la educación, lo queremos comparar con otra respuesta de otra persona de si le importa la educación. No queremos comparar si le importa la educación con si le importa la inmigración, por así decirlo. Queremos ver lo que han dicho en valores que en el mismo descriptor. O las secuencias de ADN, nos importa. Sí, bueno, las secuencias de ADN son las cuatro bases, la A, G, C, T. ¿Sí? Te importa el orden en el que aparecen esas bases. Pero también podemos ver la lista de descriptores como un conjunto, ¿vale? Por ejemplo, en los hábitats de plantas. Una planta puede habitar en 3 lugares, otra puede habitar en 5, otra en 7. Entonces no tenemos una relación nueva, sino que tenemos que verlos como conjuntos. O la de los pesos moleculares, las banditas esas que os hemos mostrado antes. Pues en unos carriles, en las verticales, pueden aparecer 5 bandas, pero en otros igual aparecen 7. Entonces no podemos mirar una. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la comparación? Pues la comparación, como he ido comentando, puede ser 1 a 1, mirando descriptor a descriptor, o como la ocurrencia en conjuntos. Bueno, entonces, ¿cómo se puede medir entonces? Pues hay otra serie de coeficientes. Por ejemplo,
el coeficiente de ICE o el índice de Jaccard o el coeficiente de matching sencillo. Y la idea sería, si tenemos, bueno, yo creo que lo vamos a ver con un ejemplo que se ve más claro. Imaginar, bueno, lo de la votación, tenemos dos objetos que se describen mediante una serie de propiedades, propiedad 1, propiedad 2, propiedad 3, así hasta 6 propiedades, y tenemos sí o no, ¿vale? Entonces queremos ver cómo de similares son estos dos objetos. Entonces lo que nos dice el matching sencillo es que para medir la distancia lo que hacemos es mirar los atributos comunes, lo que tienen en común, en este caso serían la propiedad 2, la 4 y la 5, o sea, 3 atributos comunes, y dividirlo entre el número de atributos del objeto 1 y del objeto 1 en total. O sea, sería 3 sextos, que sería un índice de similaridad o una distancia de 0,1. La idea entonces sería que tendríamos distintos objetos y se calcularían las distancias entre los distintos, entre todos. Otro ejemplo, con comparación de conjuntos, el de las plantas. Imaginar una planta que se encuentra en Navarra, en La Rioja, en Asturias y en Aragón, y otra que está en La Rioja, en Aragón y Galicia. Pues bueno, lo que nos dice el coeficiente dice es que es 2 por el número de atributos comunes dividido entre el número de atributos de X y el número de atributos de Y. Bueno, aquí ¿cuáles son los atributos comunes? Pues sería La Rioja, que aparece en ambos sitios, y Aragón, que aparece en ambos sitios, ¿vale? Entonces, atributos comunes serían 2, 2 por 2, 4, y abajo pues sería 4. Pero como veis aquí no hay una relación directa. No estamos mirando Navarra con Rioja, Rioja con Aragón, Asturias con Galicia. Estamos mirándolo como conjunto. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esto de las distancias? Pues bueno, lo vamos a ver con el clustering jerárquico. El clustering jerárquico pues se aplica, por ejemplo, no sé si os ha tocado ver este tipo de diagramas que se llaman cladogramas. Este de aquí es cladograma y esto se conoce como dendrograma. No me digan, bueno, la diferencia es cómo se representa el tipo de árbol. Pero bueno, lo que se utilizan estos cladogramas es para decir cómo de cercanas son unas especies de hongos. Entonces lo que se mira es pues una serie de atributos, por ejemplo, si son vertebrados, si tienen un esqueleto, si tienen 4 extremidades, si ponen huevos, si tienen pelos, si tienen huevos con la concha, ¿vale? Entonces lo que se haría sería para cada uno de esos animales se construiría un vector con las propiedades, sí o no, y se calcularían sus distancias. Y veremos ahora cómo se construyen este tipo de árboles. Y esto es el ejemplo que os comentaba antes, de las huellas de ADN, que lo que se hacen es mirar las bandas que coinciden y que no. Entonces, los carriles estos, que son muy parecidos, pues van a estar más juntos, y los que son más diferentes, pues van a estar más separados. Esto es una manera muy sencilla de ver las relaciones que hay entre los animales, a la distancia. Por ejemplo, este diagrama lo que nos dice es que los tiburones están más alejados de los pájaros que los cocodrilos. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el clustering jerárquico? Vale. Para ello, bueno, voy a explicar un poco el algoritmo, que es bastante sencillo, para que veáis que no hay ningún tipo de magia detrás, sino que es bastante sencillo y bastante natural. Entonces, ¿esto cómo empieza? Pues bueno, luego veremos un dibujito que se verá también más claro. Lo que se hace es, se comienza, tenemos n objetos, y lo que hacemos es, a cada objeto lo asignamos a un grupo distinto. Entonces vamos a tener n grupos o n clusters. Y la distancia entre estos clusters nos la va a dar la distancia entre los objetos de la cosa. ¿Vale? Como tenemos un objeto en cada clúster, podemos mirar la distancia entre los clusters. Bueno, lo que hacemos ahora en el siguiente paso es los dos clústeres que están más cerca, cuya distancia es menor, se unen en uno. Y se recalcula la distancia. ¿Vale? Y bueno, se repiten los pasos 2 y 3 hasta que solo quedan 2. Vamos a ver un ejemplo. Vale, la idea es esto, se va reproduciendo. La idea es que empiezas por los... Esto no se podría haber puesto como un vídeo. Vale, la idea es que empiezas con los clústeres. Cada clúster al principio solo tiene un puntito, y lo que haces es, vas uniendo
los clústeres que son más cercanos, ¿vale? Empiezas con estos y luego se van uniendo. Y al final, pues, se pueden construir este tipo de libros. Bueno, yo creo que la idea queda clara. Vamos a verlo también con un ejemplo un poco más de detalle. Bueno, ¿cómo se pueden calcular las distancias? Recalcular las distancias entre los clústeres. Pues hay distintas maneras. Por ejemplo, la distancia mínima o el enlace completo. No me voy a parar en esto, lo vamos a ver con un ejemplo que yo creo que queda más claro. Imaginad que tenemos 5 objetos. Entonces, estos 5 objetos queremos ver su relación. Tenemos objetos x1, x2 hasta x5 y lo que tenemos es una matriz de la distancia entre ellos. ¿Vale? Lo que nos dice, bueno, entre el objeto x1 y el x1, como es el mismo, no hay distancia, es 0. Y bueno, tenemos que entre x1 y x2 la distancia es 0,01. Entre x1 y x3 pues es 0,34, etcétera, etcétera. Bueno, ¿veis alguna propiedad en esta matriz? ¿Qué pasa con pues sí, Vale, es simétrico. Vale, entonces, ¿cómo se procede el algoritmo? Bueno, lo primero que hace es, como es simétrica, nos podemos centrar en la parte superior. Y buscamos el valor que es más pequeño, que es la distancia más pequeña que no es 0. En este caso sería la distancia entre x1 y x2. Entonces lo que hacemos es juntar esos dos clústeres. Entonces pasamos de tener el clúster x1, x2, x3, x4 y x5 a tener por ahí el clúster x1, x2. Los dos objetos se juntan en un único grupo. Y se recalcula la distancia en distintas maneras. Una sería calcular la mínima. Aquí tenemos que la distancia, por ejemplo, se van a juntar los grupos, los clústeres x1 y x2 y queremos calcular la distancia de ese nuevo clúster al clúster x3. Pues lo que podemos hacer es coger la mínima distancia que hay, el mínimo entre x1 y x3 y el mínimo entre la distancia, el mínimo entre la distancia de x1 a x3 y la distancia de x2 a x3. ¿Vale? Y así obtenerlo todo. Bueno, y lo que hacemos aquí es unirlos con este gráfico. Y ahora repetimos el proceso. Calcularíamos la menor distancia. En este caso es la que une x1,2 a x5. Bueno, como veis ya había hecho un poco de trampas, que había colocado ya aquí el x5 para que quede bien el gráfico. Y así repetimos y se van uniendo todos y nos quedan este tipo de diagrama. ¿Vale? Y bueno, esto se puede dar incluso más información, dependiendo de la longitud, se puede ver cómo de cercanos o alejados están unos objetos. Bueno, el otro algoritmo que quiero explicar es el de Canvas. Canvas. Bueno, la idea es que en el ejemplo anterior, en el algoritmo anterior, al final todos los objetos quedan agrupados en un único clúster. ¿Vale? Se puede hacer en varios, pero lo normal es que todos se junten en uno. Pero hay ocasiones en las que nos interesa que tenerlos bien diferenciados en los grupos de otros. Bueno, entonces para esto se puede utilizar el Canvas. Bueno, entonces, el Canvas lo que parte es de un conjunto de objetos, x1, x, y cada objeto tiene una serie de propiedades, de x1 a x5. Y el Canvas lo que va a hacer es agruparlos en campos. Bueno, para ello utiliza la noción de centroide, que es esto que aparece aquí, y funciona del siguiente modo. También es muy sencillito. ¿Vale? Lo que hace es, primero, si imagináis en el espacio, lo que hace es coger k puntos de manera aleatoria. Y lo que va haciendo es buscar los objetos que son más cercanos, a ver si soy capaz de explicarlo. Va cogiendo k puntos y lo que hace es agrupar con cada uno de esos puntos los objetos que están más cerca de él. Eso sería, por así decirlo, como una. Y lo que hace es, una vez que se han agrupado esos puntos, determina el centro que hay de ellos. Y se repite el proceso. Bueno, esto vamos a verlo con un ejemplo que yo creo que se ve bien. Vale, la idea es que tenemos una serie de puntos. Ha empezado con los puntos verdes y busca los objetos que están más cerca. Entonces empieza una iteración, los coge y se mueve hacia el centro. ¿Vale? Y repite el proceso. Y va moviéndose los centros hasta que llega a un punto en el que el centro ya no se mueve más
por aquí, y se queda dividido el espacio en 4. ¿Claro? ¿Más o menos? ¿Sí? Vale, esto sobre el aprendizaje no supervisado. Yo creo que dos de los algoritmos más conocidos. Y ahora vamos a ir al aprendizaje supervisado, que es, por así decirlo, que tenemos un programa que se va entrenando, que va aprendiendo, porque lo otro es una especie de aprendizaje, pero es encontrar patrones, pero realmente tú tienes unos objetos que están agrupados todos juntos, en distintos grupos, pero no te está diciendo explícitamente la razón de por qué están agrupados. Entonces hay ocasiones en las que eso es suficiente, pero hay en otras en las que quieres más información. Bueno, para ello se utiliza el aprendizaje supervisado, que lo que hace es, a partir de un conjunto de entrenamiento, va a construir un modelo y ese modelo se va a utilizar luego para hacer predicciones. Y el objetivo es alcanzar, bueno, conclusiones fiables cuando aparecen nuevos datos. O sea, la idea es, el modelo se entrena, luego nos aparece un nuevo dato, por ejemplo, una nueva cara, y queremos saber, bueno, imaginar que tenemos un modelo que reconoce las personas que estamos en esta sala. Entonces la idea sería que ese modelo se entrena y ahora le pasamos una foto nueva. Y la idea es que a partir del modelo y la foto, el programa debería ser capaz de decir quién de nosotros es la persona que aparece. Bueno, aquí también hay una gran multitud de métodos y de algoritmos. Entre ellos el naive Bayes, los árboles de decisión, las redes neuronales, KNN, SVN, los random forest, etcétera. Como no me da tiempo a explicar a todos, me voy a centrar simplemente en dos de ellos. Posiblemente las redes neuronales son de las que más se utilizan y las que más nos puedan sonar, pero son un poco más largas de explicar y un poco más pesadas, y me he decidido por dos que son algo más sencillitos, pero que sirven para ver la idea. Bueno, el primero es el naive Bayes, que es una técnica bastante sencilla para construir un clasificador. Y bueno, lo que hace es, bueno, dado un objeto, que se representa mediante una serie de propiedades x1, xn, queremos calcular la propiedad de que ese objeto pertenezca a una clase B, ¿vale? Imaginar que tenemos distintas clases, por ejemplo, distintas personas. Entonces la idea sería, dada una foto, decir la probabilidad de que pertenezca a cada una de las personas, ¿vale? Y esto se llama naive Bayes. Bueno, naive es ingenuo, porque asume que los descriptores son independientes unos de otros. Esto normalmente no es cierto. Por ejemplo, podéis imaginar una persona que, para el ejemplo de la dotación, que tiene la serie de propiedades de sí o no. Pues una persona que esté a favor de la educación pública, pues posiblemente también esté a favor de la sanidad pública, ¿vale? Entonces, hay, por así decirlo, una relación entre las distintas propiedades. Pero esto lo que asume es que los descriptores no tienen relación entre ellos. Y, aunque parece sorprendente, este tipo de modelos que se crean, pues funcionan bastante bien, funcionan bien. Y bueno, se aplican tres conceptos. Uno es el teorema de Bayes, que es de la probabilidad condicionada, que es la probabilidad de A condicionada a B es igual a la probabilidad de A dividido por la probabilidad de B condicionada A por la probabilidad de B. Luego está la regla de la cadena, que nos dice que la probabilidad de la intersección de una serie de objetos pues, es igual a este producto. Tenéis aquí un ejemplo desarrollado. Y luego la independencia condicional, que nos dice que si AI es independiente de AJ, si tenemos la probabilidad de AI condicionada a C y a AJ, eso es lo mismo que la probabilidad de AI condicionada a C. Bueno, entonces la idea es, tenemos distintas clases y lo que queremos calcular para cada clase es la probabilidad de C de que el objeto sea de una clase, teniendo las propiedades x1 y xn, que sea de la clase. Entonces, ¿cómo la podemos calcular esto? Pues bueno, tendríamos esta probabilidad de aquí que queremos calcular, podemos aplicar la regla de la cadena y expandir el término. Y al final, lo que nos va a quedar es algo de este estilo. La probabilidad de C por la probabilidad de x1 condicionada a C, etcétera, etcétera. Y esto lo bueno que tiene es que a partir del conjunto de entrenamiento podemos calcular todos estos valores
de manera sencilla. Simplemente si tenemos, por ejemplo, la probabilidad de C sería, si tenemos, imaginar dos clases únicamente, y tenemos 50 objetos que pertenecen a la clase 1 y 50 objetos que pertenecen a la clase 2. Pues la probabilidad de que, de que un objeto sea de la clase C, pues sería el 50%. Para la probabilidad de que x1 condicional a C, pues sería coger todos los objetos que tienen que satisfacen x1, que tienen como valor x1 y que dan lugar a la clase. Esto se puede calcular de manera bastante sencilla. Lo he dicho, ahora son todos. Y lo que hacemos es calculamos la probabilidad de C1 condicional a estas propiedades, que son los valores del nuevo objeto, la probabilidad de C2 para esas propiedades, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos es al final una lista de propiedades. Y lo que vamos a hacer es coger la clase que sea más probable. ¿Sí? ¿Vale? Es bastante sencillo. Bueno, otra técnica son los árboles de decisión. Que si alguna vez he hecho la asignatura de Julio, me parece que lo explica en inteligencia artificial. Más explicarlo, lo aprende. Lo aprende. Como los ordenadores. Como los ordenadores, sí. Repiten algoritmos. Bueno, esta es otra técnica que también está basada en la probabilidad. Bueno, y la idea es que esta técnica, lo bueno que tiene es que al final te da una representación gráfica que es bastante comprensible por las personas. Y bueno, puede ser usada en sistemas. Vemos cómo funciona un ejemplo. Que es este de aquí. ¿Se ve? Lo pongo en medio. Bueno, este es un programa hecho en Java que está... Ahí, coño. Problema del directo. ¿Por qué no vas a funcionar? No, porque no tengo internet. Tengo que esperar. Me fastidia porque es la última parte de la charla. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Vale, esto es una aplicación para los que estéis interesados, que hay una página web que es realmente muy chula, que se llama iSpace.org, que habla mucho de, bueno, tiene distintos plugins de Java para jugar un poco con distintos algoritmos de aprendizaje automatizado, neuronales, etc. Y uno de ellos es este, que permite crear árboles de decisión. Entonces, esto lo que nos permite es cargar un ejemplo, un conjunto de datos, tenemos aquí. ¿Vale? Esto es un problema. Imaginar que queremos crear un programa que nos diga, dado un email que llega a nuestro correo, decidir si el usuario lo va a leer o no. Entonces, lo primero que hace es crear un ejemplo de entrenamiento. Bueno, tiene un conjunto de entrenamiento que son distintos ejemplos, y lo que tiene son distintos parámetros. Por ejemplo, si quien nos ha escrito lo conocemos o no, si es una continuación de una serie de mensajes que ya hemos tenido antes, si es un mensaje largo o corto,
Si lo vamos a leer en casa, lo vamos a leer en la oficina. Y al final tenemos una propiedad que lo que nos dice es lo que va a hacer un usuario. En concreto, evitar el mensaje o leer. Algo parecido se podría hacer, por ejemplo, para el spam. Dependiendo de la información, sacar una serie de información del correo y decir si es spam o no. ¿Vale? Tenemos una serie de ejemplos y la idea es, a partir de estos ejemplos, construir un modelo que nos diga, cuando introduzcamos, cuando llegue un nuevo correo, decidir lo que se va a hacer. Bueno, entonces esto lo que tenemos es, empieza así, se puede ver cómo se crea todo el proceso, pero voy a darlo a crear automáticamente. Y esto lo que nos crea es este tipo de árboles. Esto es un árbol de decisión. Y la idea es, bueno, se construye a partir de las probabilidades asociadas con cada objeto, a veces una probabilidad condicionada. Y la idea es que cuando nos llega un nuevo mensaje, lo que tenemos que hacer es ir mirando, pues desde el nodo padre, la distinta información. Por ejemplo, nos llega un mensaje que es largo. Entonces venimos aquí y nos vamos por la rama de largo. Y entonces la decisión que nos dice el sistema es que tenemos que saltar el mensaje, que el usuario no va a leer. Si imagináis con el spam, imaginar que si es largo, decimos que es spam directamente. Si el mensaje es corto, pues va a mirar otro tipo de información, si es una continuación de un hilo o si no. Si es nuevo, pues en este caso lo que dice es que el usuario probablemente lo lee. Si es una continuación, pues va a depender de quién sea el autor, si es conocido o sí. Y esto lo que nos hace es, pues mirando la serie de reglas, puedes decidir lo que hace o no. Y aquí lo que podemos dar es, por ejemplo, un test como ejemplo, es muy completo este tipo de plugins, de applets, y le podemos dar información, por ejemplo, si el autor es conocido, la continuación es continuación de otro mensaje, es un mensaje corto, entonces queremos ver lo que sale. Y como veis, le damos a probar y nos dice que lo lee. Ponle un mensaje largo. Si le pongo el mensaje largo, pues va a ir directamente por esta rama y lo va a tirar. Pero es la forma en que se ha construido el modelo a partir de la información que tiene. Porque lo que ocurre aquí es que si nos fijamos en todos los mensajes que son largos, el usuario los ha ido saltando. ¿Vale? Y a partir de esta información, el programa ha construido un modelo que dice que, bueno, siempre que sea largo, pues lo salta. No es un modelo posiblemente muy bueno, es una técnica muy sencilla, pero yo creo que ilustra lo que es el aprendizaje automatizado en cosas. Hay técnicas más complicadas que lo que hacen es, pues, mirar más la relación entre los distintos atributos. Y bueno, con esto termino. Espero que os haya parecido interesante. Si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer. Y ahora las preguntas que Jorge seguro que ya estaba levantando la mano. A ver cómo lo digo yo. Es que la idea de aprendizaje que yo he sacado de aquí, aunque quizás sea muy real, me parece muy prosaica. Porque en el fondo, la conclusión igual es muy simple, ¿vale? Pero en el fondo es verdad que el ordenador que he hecho es seguir un algoritmo. Sí. Que le permite llegar a tomar una decisión. Sí, pero ese algoritmo tú no lo has programado. Bueno, bien, ya. Pero eso quiere decir que entonces entro en un debate muy interesante que es en el fondo que es el aprendizaje. Claro, es verdad que el aprendizaje es una acumulación de conocimiento muchas veces y simplemente una acumulación de conocimiento es aprendizaje. Pero hay gente que es capaz de acumular conocimiento muchísimo. Ese es el modelo de cultura que tenemos en la sociedad actual, pero jamás sería capaz de diseñar un nuevo algoritmo para hacer algo. ¿Entiendes? Quiero decir que entonces una parte del conocimiento humano responde a esta idea, a este tipo de cosas. Pero, ¿sabes? Hay una parte del conocimiento
Sí, la experiencia. Claro, no todas las personas aprendemos del mismo modo. Entonces, no sé, a mí lo que me surge ahí el debate realmente que es aprender. Porque si eso es aprender, al fin y al cabo seguir pautas para hacer tareas. Sí. Entonces, pues, no sé, que me da así un poco como de pena que sea solo aprender el seguir unas pautas para hacer tareas, aunque realmente sí sean pautas de este tipo. No sé, no sé si me entiendes la pregunta de qué decir, pero me quedo un poco así. Sí, Yo creo que sí, yo creo que fue lo que tranquilo, Yo creo que estamos todavía lejos de comprender cómo aprendemos las personas y cómo funciona el cerebro para realizar las tareas. Eso es un campo, yo creo que yo creo que uno de los mayores problemas que hay planteados en el mundo científico es lo de crear un modelo del cerebro ahora mismo. Entonces es un problema muy complejo porque realmente ni nosotros mismos comprendemos ni la parte más de las partes pequeñas, entonces es complejo. Más preguntas. La primera máquina de calcular hacían simplemente sumidas, cuando primero era la hoja. Y ahora ya hay calculadoras electrónicas que te echan respuestas. Me imagino que esto no se da para casi cualquier cosa que estás dando los primeros pasos. Entonces, ¿cómo empieza a hacerlo? Pues como se le ocurre que puede hacer más elementales que no puede programar, ¿no? Porque una vez programar ya existen programas que ayudan un poquito más. Me imagino que en el futuro alguien se da cuenta cómo programas la intuición. ¿Cómo programas la idea final? ¿Cómo? No, sí, Nosotros no sabemos ese tipo de cosas. Algún día quizá se sepa qué sustancia química hace que hace primero y se pueda formar. Ahora mismo no se me ocurre de la manera de... Sí, que estamos empezando como en tantas y tantas otras cosas, sí. Pero a mí me gustaría más de filosofía de... Pero que lo que pasa es que realmente lo que, tal y como avanza, es lo que quieren las empresas que saques, ¿entiendes? O sea, da igual, lo que plantea Jorge es muy interesante, pero en absoluto les preocupa a los que hacen Machine Learning o Big Data o como hay ahora. Porque lo único que quieren es obtener un comportamiento del ordenador, da igual cómo lo consigan. Entonces tú luego puedes hacer por intuición o por idea feliz, o puedes hacer porque tengas 800 millones de datos y hagas el camino, que es una chorrada de calcular distancias. Y al final lo que ellos ven es que eso responde a lo que les hace falta para ganar bien. ¿Hay inteligencia? No lo sé, depende de cómo la defines. Porque el problema del aprendizaje es el problema de la inteligencia. Es el problema típico de la inteligencia artificial. No tienes, lo que dicen es, no tienes que modelar el cerebro, respondiendo también a lo que dices tú, para conseguir el mismo comportamiento. Tú, después de que Ícaro intentaba volar moviendo las alas, porque como lo hacen los pájaros, los aviones no siguen ese principio físico. Entonces aquí lo mismo, lo que dicen los que lo defienden, ¿no? No es por polemizar, sino que nunca van a ir en la dirección que dices tú, porque el objetivo, a ver, estoy exagerando, hay gente que sí que se dedica a ese otro objetivo, pero la inmensa mayoría del dinero se está poniendo para que con cosas de fuerza bruta como esta puedas tener el comportamiento que una persona inteligente tendría. Sí, pero bueno, lo asocio con un comentario que has hecho cuando has dicho los que dan la asignatura de Julio y tú has contestado. O los que se explican, que si yo lo explico, he dicho que no lo explico. Que yo no era no sé si tú lo explicas, no, sino si ellos lo aprenden y tú has hecho el comentario, no lo... Sí, no. Yo no lo explico, lo aprende. Vale, bueno, pues yo me he quedado con la idea esta que siempre es la cuestión, ¿no? Tú explicas una cosa y hay alguien que te la repite y te la repite y te la repite. Y cuando nos planteamos si realmente ha entendido lo que hace, que es lo que yo me planteo como eso, que podría ser la inteligencia, ¿vale? Y aquí está el debate filosófico. Claro que es la inteligencia, solo repetir un montón de cosas y sabes un montón de algoritmos, pero no sabes por qué. En el fondo eso es conocimiento, es inteligencia. Así que esto es gran parte de la inteligencia, es verdad, ¿no? Pero por eso digo que es la parte de inteligencia que yo considero más prosaica y menos poética, decir, bueno, la parte poética de la inteligencia es el que además entiende lo que hace, no solo el que hace y hace y hace. Eso es bueno, dinero, se llama dinero. Bueno, no sé, si uno se comporta como una persona inteligente y hace lo que hace una persona inteligente y es
es capaz de responder a lo que es capaz de responder una persona inteligente, hasta que punto no es una ya, persona ya, inteligente. sí, exacto. Luego distingue que una persona que pedir un ratito por replicar desde tu hijo. De manera es algo así, una decisión inteligente es algo así como el conjunto de habilidades, capacidades y automatismos que le sirven a una persona para resolver y plantear problemas de, pues ahí está la teoría de Hopper, de las inteligencias múltiples y un montón de cosas. Pero los automatismos también forman parte de la inteligencia. Claro. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Muchas gracias, Jonathan.